Muy buenas tardes a todas y a todos. ¿Sí me escuchan? El Poder Judicial de la Ciudad de México, en coordinación con la Comisión de Igualdad de Género del Pleno de Magistradas, Magistrados, Jueces, Juezas, les da la más cordial bienvenida a la quinta conferencia del ciclo Poder Judicial Naranja, unido en contra de las violencias hacia las mujeres, que fue diseñado para conmemorar los 16 días de activismo mundial en contra de la violencia de género. El día de hoy, el tema a tratar es la violencia institucional. Esta violencia que parece silenciosa y que lamentablemente día a día la vivimos mexicanos y mexicanas. Y para abordar este tema, quiero dar la bienvenida a nuestra ponente del día de hoy, a la maestra Nadia Sierra Campos. Ella es la quinta visitadora de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, perdón, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Bienvenida, maestra. También quiero dar la bienvenida a la magistrada Celia Marín Sasaki. Ella es presidenta de la Comisión de Igualdad de Género del Pleno de Magistradas, Magistrados, Jueces y Juezas. Y bueno, la bienvenida a todos los integrantes de la comisión, a los magistrados, consejeras, todos los servidores públicos del Poder Judicial que nos sintonizan para acompañarnos en estos temas tan interesantes. Y quiero ceder el uso de la voz a la magistrada presidenta Celia Marín para que nos dé la semblanza de nuestra ponente. Adelante, magistrada. Buenas tardes a todas y a todos. Querida Nadia, muchas gracias por esta participación tuya. Sé que son días muy complicados para tus agendas y a pesar de ello nos diste esta oportunidad de escucharte. Yo quisiera decir que la maestra Nadia Sierra Campos es licenciada en Derecho, egresada de la Universidad Autónoma de Querétaro. Cuenta con diplomados en Derechos Humanos, Derecho Ambiental, Género y Políticas Públicas y liderazgos en clave de género, así como es una persona certificada en el sistema penal acusatorio. Cursó la maestría en Legislación Ambiental por la Universidad para la Cooperación Internacional en México. Estudió la especialización en el Sistema Internacional e Interamericano de Derechos Humanos en American University y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington. General adjunta de Asuntos Jurídicos, Promoción de Derechos Humanos y Atención a Víctimas de la Comisión Nacional para Prevenir, Erradicar la Violencia en contra de las Mujeres. Fungió como directora de Promoción y Difusión de Derechos Humanos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. También ha sido asesora parlamentaria en materia de derechos humanos en la 61ª legislatura de la Cámara de Diputadas y Diputados del Congreso de la Unión. También es fundadora de diversas organizaciones civiles vinculadas a derechos humanos. Actualmente es la quinta visitadora general de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Como ven, es toda una experta, nuestra querida maestra Nadia Sierra. Y pues te concedo el uso de la palabra, querida Nadia, para que te escuchemos con toda atención. Hola, muy buenas tardes. Gracias, querida magistrada Celia Marín. Es un gusto. Agradezco muchísimo la invitación para participar en este ciclo de conferencias, que dicho sea de paso, pues el trabajo de ese tribunal y el tuyo particularmente que has impulsado desde hace un buen rato, pues no se centra solamente en los 16 días de activismo, sino en los 365 días que nos involucra a hacer un trabajo no solamente comprometido con la igualdad, sino también con los derechos humanos. Quiero también agradecer por este medio al magistrado Rafael Guerra Álvarez, presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, por la invitación y que siempre tenga como esta apertura. Siempre me siento en casa platicando con ustedes y por supuesto a todas y todos ustedes que están sintonizando esta tarde y que me dan la oportunidad pues de aburrirles y de compartirles un ratito en esta hora que nos queda. Tuvimos algunos problemas técnicos, me empecé a desesperar con la tecnología porque no lograba entrar, pero ya estoy con ustedes.
Y pues bueno, después de estar platicando ustedes y escuchando durante 4 sesiones seguidas sobre el tema de violencia contra las mujeres, pues hoy quise platicar de un tema relevante, de un tema que nos atraviesa no solamente a nivel personal, sino también a nivel, digamos, colectivo en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Y quise platicar de este tema porque, como lo dijeron al principio, puede ser una violencia, la violencia institucional, una violencia invisibilizada e incluso normalizada. También quiero compartirles mi sentir desde esta 5ª visitaduría de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, en la que vemos temas de derechos laborales. Y donde, bueno, pues no es ajeno una institución como el Tribunal Superior de Justicia. Y aunque la frase es un poco trillada, me parece realmente importante y que nos la interioricemos, que es: el buen juez por su casa empieza, ¿no? Y tiene que ver con cómo vamos a garantizar igualdad hacia afuera, cómo vamos a garantizar ambientes libres de violencia hacia afuera, y eso lo tenemos que reflejar desde adentro en nuestra propia institución. Entonces, este tiempo que voy a compartir con ustedes, además de compartir una diapositiva, pues quiero también platicar sobre los temas que nos tocan a nivel personal. Quiero ver, ¿ahí se está viendo mi presentación? Bien, gracias. Bueno, pues platicar sobre estos temas me lleva a seguir reflexionando sobre el tema de que todas las personas somos libres e iguales en dignidad y derechos. Eso lo dice el artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que justamente estos 16 días de activismo pues precisamente culminan con el 10 de diciembre, con la promulgación de la Declaración de los Derechos Humanos, ¿no? Pero cuando volteamos a ver a nuestros iguales, ¿no? Como cuando volteamos a ver a quien está al lado mío, quien está enfrente, a quien está allá afuera, y quien está más lejos, que podemos verlo a través de la pantalla y demás, pues realmente nos preguntaríamos si todos somos tan libres y todas las personas somos tan iguales como lo dice esta declaración. Y ya cuando encontramos que todas las personas somos distintas por distintas características, por ideología, por pensamientos, por prácticas, por costumbres, por cultura, por nuestra formación, etcétera, pues vemos que esta igualdad sustantiva se va volviendo como un poco más compleja a la hora que lo tenemos que interiorizar y cuando lo tenemos que aterrizar en todo este colectivo, ¿no? Y entonces, pues, como estas diferencias de convivencia, tenemos estas diferencias de opinión y demás, que van haciendo como ciertos conceptos que vamos generando en nuestra cabeza, que lo vamos interiorizando, y que a veces no nos percatamos que podemos estar incurriendo en actos de discriminación e incluso con algunos de estos actos podemos estar incurriendo precisamente en algún tema de violencia. Entonces, cuando yo pienso en todas estas personas, ¿no?, trabajando en una institución tan grande, tan compleja como lo es el Tribunal Superior de Justicia, que no solamente tiene que ver con las y los operadores jurídicos, sino tiene que ver también con una serie de personas a nivel administrativo que tienen que hacer que este aparato funcione, con una serie de auxiliares jurídicos que nos están acompañando en este trabajo y con un cúmulo de personas que acuden a nuestras instalaciones, ahorita con pandemia, pues con todas las medidas de prevención y de seguridad y higiene para no contagiar, pues todavía esto se vuelve y se torna más complejo, ¿no? Entonces, yo quisiera que se imaginaran en su institución, o sea, que vieran esta imagen, y si a ustedes esta imagen les invita a trabajar en este lugar que yo les estoy poniendo en la pantalla, ¿no? Y yo creo que si ustedes voltean a ver su entorno, precisamente van a encontrar que se encuentran llenos de expedientes, que se encuentran a lo mejor con el calor de las propias máquinas o con el frío del propio edificio, con una serie de cuestiones que a veces nos parecería que no es como el ambiente más lindo y más propicio para trabajar, porque esa es nuestra realidad cotidiana, ¿no? Y luego si le sumamos que
esta soy yo, la del lado izquierdo, esta soy yo cuando voy a llegar a trabajar, pero después esta soy yo cuando salgo de trabajar. Pues en estas reflexiones quisiera decirles que se vean ustedes mismas, ustedes mismos, que vean a su personal y que nos demos cuenta que esto que yo les estaba diciendo al principio, que puede estar un poco normalizado, es parte de nuestras realidades, ¿no? Y si a eso le sumamos que en ocasiones nos dicen que pues ni modo, que esta es la forma en que se trabaja en los tribunales, porque pues finalmente lo que nos llega son demandas, escritos, infinidad de actuaciones de parte de las y los usuarios de la justicia, pues como que nos empezamos a acostumbrar precisamente que así es nuestro ambiente de trabajo y así tenemos que trabajar. Esto lo estamos viendo como en términos materiales, en lo que es visible, en lo que es aparente. Esto otro, pues yo se los dibujo, pero tampoco es que lo veamos de manera aparente, ¿no? Podemos ver personas súper entusiastas, llegar súper alegres y que salen de capa caída, que salen súper cansadas, que lloran, que se enojan, que se irritan, que gritan, que avientan, etcétera, ¿no? Entonces, digamos, se va generando como todo un ambiente bien peculiar. Bueno, cuando nosotros hablamos de una institución como lo es el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, que es pues, una institución bastante grande, trabaja con muchísimos temas que incluso para el propio país puede ser un referente, no solamente por ser el punto central de este país y donde convergen muchas instituciones de la federación, sino por lo grande que es y por la serie de precedentes que genera y demás. Pues bueno, encontramos infinidad de cosas en las cuales se puede centrar la atención en esta institución tan importante, que no es solamente un poder como tal del aparato institucional, sino es una institución importante. Lo que encontramos es que hay personas y hay una estructura organizativa, ¿no? Y que estas personas en mayor o menor medida pues toman decisiones, ¿no? Entre las decisiones de trabajar, entre las decisiones de ver en qué voy a trabajar, cuáles son mis prioridades, entre las decisiones de atender al público, entre sacar el cúmulo de trabajo, etc. Y una estructura organizativa que poco a poco se ha ido conformando con procedimientos, ¿no? No solamente los procedimientos jurisdiccionales propios de la materia civil, de la materia mercantil, de la materia familiar, de la materia penal, del sistema de justicia para adolescentes, de la mediación familiar, etcétera, sino los propios procedimientos también de la convivencia que debemos de llevar al interior. Procedimientos que pueden estar o pueden no estar escritos, ¿no? En este momento no me voy a referir a los procedimientos jurisdiccionales, sino a los procedimientos entre las personas, ¿no? O sea, cómo esta estructura organizativa trabaja con las personas en esta toma de decisiones. Y entonces todo esto se convierte en una dinámica institucional, ¿no? Si nuestra dinámica institucional es saludable, vamos a tener una institución libre de violencia y discriminación y entonces vamos a tener una institución saludable. Pero si nuestra institución le empieza a doler la cabeza, le empieza a doler un dedo, empieza como a cojear, una cosa así, entonces tenemos una institución que tiene que ser atendida. No quiere decir que está mal la institución, sino que tenemos que atender ciertos focos que se están encendiendo. Entre los verdecitos más fuerte, entre los amarillos y los rojos, las tonalidades naranjas, etcétera, ¿no? O sea, pensemos que esto es lo que tendría que funcionar como un engranaje, ¿no? Y lo mismo pasa a nivel de nuestro organismo. O sea, si a nosotros algo nos duele, pues perdemos como esta capacidad de concentración, como esta disposición o este 100% de nuestros sentidos estar conectados con el trabajo. Y entonces, pues, por supuesto que como todo ser humano, pues empezamos a tener como ciertas fallas o ciertas lentitudes en nuestro actuar y demás, y en nuestras acciones y tal, ¿no? Entonces, pensemos que así como a las personas cuando nos enfermamos o cuando algo nos duele, tenemos que solucionarlo, en la institución tendríamos que estar pensando exactamente lo mismo, ¿no? ¿Qué significa entonces todo esto para que yo pueda llegar al tema de la violencia institucional? Bueno, ¿y qué significará para nosotros trabajar en un ambiente laboral libre de violencia y discriminación? ¿No? Lo tenemos efectivamente en la normatividad.
¿no? Y seguramente pues lo han recorrido aquí durante estas 4 conferencias previas que se han dado, ¿no? ¿Qué significa la violencia contra las mujeres? ¿Qué significa la violencia? ¿Qué podrá significar el acoso? ¿Qué son determinadas conductas? ¿Qué es la discriminación? Etcétera. Pero les digo, trasladémoslo a nuestra institución para que garanticemos como esta igualdad que estamos tratando de dar hacia afuera y cómo estamos tratando de resolver todas estas violencias que se presentan contra las mujeres en un aparato jurisdiccional. Y entonces cuando lo interiorizamos, pues lo que tenemos que preguntarnos es, ¿qué tanto yo desde el espacio en el que estoy trabajando realmente estoy garantizando que esto es para mis iguales, para con quienes no convivo, para con quienes acuden, para con quienes estoy trabajando en este espacio, ¿no? Y entonces, bueno, voy a como a los conceptos típicos que tenemos. Empezamos con el tema de la discriminación, que conocemos que es esta distinción, exclusión o restricción que hacemos a las personas, pero que tiene una consecuencia esa restricción. No solamente es el señalamiento y la exclusión, sino tiene la consecuencia de impedir que se goce un derecho o que se haga el ejercicio de este derecho, ¿no? Y la definición es todavía más amplia, ¿no? En cualquier esfera, en la política, en la económica, en la social, en la cultural, en la civil, en cualquiera que nos imaginemos. En este espacio nos vamos a referir al espacio laboral como tal, ¿no? Y entonces, bueno, pues lo que tenemos es que si nosotros por alguna característica de las personas estamos haciendo como ciertas distinciones voluntarias o involuntarias, de todas maneras estamos incurriendo en esta discriminación. Y algo que nos debe quedar muy claro dentro de una institución es que no lo podemos hacer porque tenemos un doble papel. El mandato que nos da el artículo primero constitucional nos dice que debemos promover y respetar estos derechos humanos, pero a la vez tenemos que ser los que garanticemos que estas violaciones no se den y que se investiguen estas violaciones en dado caso, ¿no? El propio artículo primero constitucional ya nos da un amplio bagaje sobre, en su 5º párrafo, sobre qué se puede, sobre quiénes y sobre qué categorías sospechosas podemos estar cometiendo esta discriminación, ¿no? Pero bueno, aquí ejemplificamos algunas que son como muy comunes en los entornos en que nos convivimos y en los que estamos inmersos todo el tiempo, tienen que ver con condiciones de salud, ¿no? O sea, yo les podría decir, en la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, en las comisiones para prevenir la discriminación, en este momento, por condiciones de salud, tenemos un cúmulo de quejas precisamente por el tema de la pandemia, ¿no? Si una persona se contagia, tenemos como este prejuicio de que no se me acerque porque me va a contagiar y entonces nos vamos a aislar y ya es como la persona señalada, que es como un foco de contagio. Pero, pues digamos, las condiciones de salud, la edad, la apariencia física, los temas de embarazo y maternidad particularmente, las preferencias sexuales o la identidad de género, la discapacidad, el origen nacional, el origen étnico, el género y muchas otras que vamos encontrando, ¿no? Pero digamos, en los temas laborales podrían ser como las más recurrentes o las únicas, ¿no? ¿Cuáles son los rasgos característicos de esta discriminación? Entonces, se trata de una gama amplia de actitudes y prácticas que van generando como ciertas sensaciones en una colectividad, ¿no? Y que pues trae sentimientos implícitos de desprecio o de rechazo a ciertas personas, tratar como de superiores e inferiores cuando estamos diciendo que todos somos iguales, y que terminan generando una exclusión social y esta propia exclusión social un impedimento al acceso a los derechos o al ejercicio de los derechos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son estas expresiones? Les decía, pues puede haber odio, rechazo, desprecio, como ciertas palabras que connotan este desprecio, violencia se puede presentar, represión, restricción de derechos, se impiden servicios, entre otras cosas, ¿no? Si a esto le sumamos que yo sobre ciertas personas, además de esta discriminación que puedo estar ejerciendo, que puedo estar practicando y de la que a veces no soy absolutamente consciente, si le sumamos como
los estereotipos, como estas etiquetas que les ponemos a las personas por las distintas características, pues bueno, vamos sumando cosas que no nos van ayudando como a la convivencia social y que no nos van generando como este tema de la igualdad, ¿no? Entonces, creo que un poco yo siempre digo, cuando somos servidoras y servidores públicos, no solamente nuestra vocación de servicio, la expertise que tenemos en el tema que desarrollamos ustedes como operadores jurídicos en este caso, es suficiente, sino cuando nos sentamos en esa posición, cuando estamos en ese lugar, lo primero que tenemos que hacer es agarrar un plumero y sacudirnos las telarañas de la cabeza, todo esto que nos estorba con respecto a las personas y que va a causar finalmente un perjuicio y que no va a favorecer, ¿no? Si esto lo trasladamos al ámbito laboral, entonces veamos qué significa la discriminación en el trabajo como tal. Y aquí una definición, ¿no? Una distinción-exclusión que se basa precisamente en alguna de estas características que acabo de platicar y que, por efecto, alterar o anular la igualdad de trato en el empleo y la ocupación. No quiero que nos aprendamos los conceptos, sino que a partir de esta charla vayamos como pensándonos si realmente yo estoy alejado de todos estos prejuicios y si realmente en algún momento he utilizado mi plumero para sacudirme todas estas telarañas de la cabeza o si realmente es el momento en el que tengo que empezar a hacerlo, ¿no? En infinidad de tribunales con los que he tenido la oportunidad de trabajar en otros momentos y por otras circunstancias, pues yo entiendo también lo que significa tener en el año alrededor de 1.500, 2.000 expedientes abiertos por demandas de las distintas materias que estemos abordando, ¿no? Y que eso significa además atender las demandas de los años anteriores que no hemos terminado. Porque las partes no lo impulsan, porque faltan cuestiones que nos lleven a no resolver en el fondo aún, etcétera, ¿no? Y que pues todo esto se va acumulando justamente como la imagen que les ponía al principio, va creciendo nuestro altero de expedientes y ahí estamos nosotros inmersos entre todos esos expedientes, conviviendo con la gente y tratando de poner cara bonita para poder atender el trabajo, ¿no? Lo entiendo perfecto. Sin embargo, eso no es ni la justificación ni la razón sustancial por la cual yo pueda tratar mal a las personas con las que trabajo, ni las que son mis iguales ni los que son mis subordinados, ¿no? O sea, tenemos que cambiar como esta situación. El trabajo como derecho humano, pues no es solamente esta visión que tenemos de tener las oportunidades de desarrollar, hacer un proyecto de vida y realizar lo que queremos, sino yo creo que también el trabajo tendría que ser un espacio en donde yo me sienta plena, feliz, donde acuda contenta a realizar ese trabajo y donde además pues las personas con las que convivo, que son mis iguales, valoren precisamente ese trabajo que estoy haciendo. Así sea desde limpiar el escritorio, así sea desde ser el archivista que está acomodando los expedientes y los va a tener en orden y que cuando alguien los va a consultar, quien está asistiendo en una audiencia de juicio oral o lo que sea, cualquier trabajo en este aparato institucional, en esta estructura, es sumamente importante. O sea, todas y todos aportamos y no me pueden decir que soy más o soy menos a partir de que no hago el trabajo que hace alguien más importante como una magistrada, un magistrado, un juez, una jueza, que el trabajo que hace un secretario proyectista o incluso el que puede ser un prestador de servicio social o un meritorio, ¿no? Entonces, veámoslo como y reflexionémoslo como realmente cómo estamos trabajando en este momento en nuestro propio espacio y qué puedo hacer para cambiarlo, ¿no? ¿Cuáles son estas formas más comunes de discriminación en donde trabajo? Pues bueno, yo les podría decir, como construcción de sociedad mexicana y como toda esta influencia cultural que traemos,
pues por supuesto que seguimos cargando un fuerte rol sexual respecto de las labores que realizan los hombres y las mujeres, ¿no? Y entonces, pues bueno, lo que tenemos que empezar a desarraigar es que las mujeres somos objetos de los que se puede disponer y que los hombres nos enseñan a hacer cosas que las mujeres no conocemos, ¿no? Y es bien peculiar en estas instituciones. Y yo les diría, quitémonos esta imagen de que a las mujeres nos tienen que exigir el doble, porque a las mujeres nos dicen, demuestren que ustedes pueden trabajar en la vida pública y que pueden hacer este trabajo, porque los hombres pues ya lo hemos venido haciendo y ya demostramos que sí lo sabemos hacer, ¿no? Más bien, como cambiemos esa estructura y es, todas las personas podemos hacer exactamente lo mismo, ¿no? Y la otra es, dejemos de normalizar como ciertas cosas, como esto, ¿no? Para escalar en el Poder Judicial necesitamos que demuestren que efectivamente quieren trabajar y eso va a implicar que den más de sí mismos. Si el trabajo exige que tú trabajes 8 horas, yo creo que si tú demuestras que puedes trabajar 15 sin tener sueño y que eres absolutamente eficiente, eso va a demostrar más. Eso, perdón, pero es normalizar cierto maltrato, que lo puedo normalizar yo que lo hago, ¿no? Como los famosos workahólicos que nos llamamos, o lo puedo normalizar como jefa, ¿no? Al exigirle a las personas, demuéstrame que puedes hacerlo, ¿no? O sea, dejemos de normalizar como ciertas prácticas que no garantizan esta igualdad y que están tolerando culturas y prácticas que no son las mejores que debemos de tener, ¿no? Hay mitos y creencias comunes alrededor de todo esto, ¿no? Creer, por ejemplo, que el tema del acoso no es un problema grave, que el nivel de acoso en un lugar de trabajo sigue siendo el mismo, ¿no? O sea, así siempre se ha trabajado en el tribunal y entonces pues lo tenemos haciendo porque esta es una dinámica institucional que no va a cambiar, ¿no? Que no le sucede, por ejemplo, a los hombres, que esto es un asunto solamente de mujeres, a pesar de que estamos hablando en este día de los 16 días de activismo en contra de la violencia hacia las mujeres, ¿no? Que no influye en la productividad de las personas, que es inevitable o que pues las denuncias son falsas. La verdad es que la gente pues puede poner cualquier pretexto para no trabajar, pero habría que escarbar un poco en el fondo de por qué se siente en descontento en el trabajo. Y esto nos lo demuestran las cifras. Las cifras nos demuestran que las cosas son al revés, ¿no? Si encontramos algunas cuestiones como que llaman la atención, encontramos que el 44% de las y los profesionistas en este país han sido víctimas de acoso laboral. Entonces, estamos hablando que la mitad de la población que trabajamos en este país, en algún momento de nuestra vida hemos sufrido acoso laboral, ¿no? Y que el 65% de las y los empleados han atestiguado algún tipo de abuso contra algún compañero de trabajo. Es decir, lo veo, pero tampoco lo denuncio porque nos acostumbramos a ello, ¿no? Entonces habrá que acabar con ello. Aquí quiero hacer una diferenciación entre lo que significa también el maltrato laboral y el acoso laboral, ¿no? El maltrato tiene que ver con una conducta que genera un entorno hostil y humillante para la persona que es objeto de ella, ¿no? Sucede en algún episodio y va a tener consecuencias también, va a tener consecuencias emocionales y físicas seguramente, pero es muy distinto de un tema de discriminación que lo que hace es menoscabar derechos a los que puedo ejercer y que en igualdad de circunstancias debo de tener acceso a ellos, ¿no? Y el tema del acoso laboral, que tiene que ver con actos o comportamientos, que puede ser en un solo evento, en una serie de ellos, que atentan contra la estima, la salud, la autoestima, perdón, la integridad, la libertad, la seguridad de las personas, ¿no? Y que interfieren en el rendimiento laboral o generan un ambiente negativo de trabajo. Esta imagen que yo les ponía del gatito que llega feliz a trabajar y que al momento en que sale de su trabajo ya está como erizado y todo estresado y demás, pues tiene que ver precisamente con estos actos y comportamientos del acoso, que es sumamente sutil, ¿no? O a veces puede ser como muy evidente y que lo estamos viviendo día a día. Me he ido comiendo un poco de tiempo, no me voy a extender
estas tablas, más bien voy a compartir estas diapositivas, pero también quiero que aprendamos a distinguir qué sí puede ser el acoso laboral y qué no es el acoso laboral, por ejemplo, ¿no? Actos de agresión física, expresiones injuriosas, ultrajantes, comentarios hostiles, amenazas de despidos, múltiples denuncias disciplinarias tienen que ver con un tema de acoso. Son actitudes y comportamientos que se dan recurrentemente, ¿no? Pero una llamada de atención fuerte y enérgica sobre algo que no hicimos bien, eso no significaría un acoso laboral. Las denuncias de manera fundada y seria que se hacen sobre el trabajo que se realiza tampoco tienen que ver con un acoso laboral, entonces habrá que definirlo bien e identificarlo. Por eso también pongo una línea, ¿no? Hay una línea muy delgada que puede confundirse y que es sumamente importante y que tendríamos que compartir también con nuestros compañeros de trabajo, con la gente con la que estamos en el entorno, para que sepan diferenciarlo, ¿no? Y ahorita les voy a decir por qué también es importante difundir esta información, ¿no? La exigencia laboral de trabajar en horas excesivas, por ejemplo, eso que les decía, ¿no? Vas a ser mejor operador jurídico, sí, vas a trabajar más y sacas más expedientes del rezago, que si trabajas tus 8 horas o tus 6 horas que te corresponde trabajar, ¿no? Cuando las jornadas excesivas tienen un fundamento legal, como son las horas extras, pues no sería un acoso, ¿no? Hay ocasiones en que las propias actividades laborales pues lo ameritan y habrá ocasiones en que pues no o sea, ese tema de horas extras significa es esporádico, no es de siempre, porque entonces si es de siempre tendríamos que estar cambiando a lo mejor y no quisiera llegar como a estos extremos de trabajar a las 24 a las 12 por 24 como se trabaja en las policías o como se trabaja en las fiscalías, por ejemplo, ¿no? Bien, después de todo esto, de todos estos conceptos, ahora vayamos a lo que significa la violencia institucional y por el tema, por la fecha, pues me quiero referir a esta definición que nos da la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de la Ciudad de México, que nos define a la violencia institucional como la ejercida contra las mujeres, traducida en acciones u omisiones perpetradas por servidoras o servidores públicos, cuyo fin es obstaculizar, impedir o retardar el goce y ejercicio de sus derechos humanos. ¿Cuáles? Pues no solamente el ejercicio de los derechos humanos laborales, ¿no? Sino, yo les podría decir, la visitaduría la semana pasada emitió una recomendación sobre la restricción al ejercicio de los derechos reproductivos. Hoy por hoy, ser madre o estar embarazada sigue siendo un tema a nivel laboral. Pareciera que el embarazo, las hijas y los hijos nos impiden el desarrollo productivo y creativo a este país cuando no es así, ¿no? Cuando a un hombre no le recriminan porque ha decidido ser padre, pero a una mujer sí le recriminan porque ha decidido ser madre, ¿no? Porque siempre se va a encontrar en la disyuntiva de continuar con su proyecto de vida, su vida personal y familiar, a su vida profesional. Entonces, siempre se va a cuestionar sobre esta parte. Entonces, seamos como muy cuidadosos con estas situaciones. Entonces, por eso les decía, ¿cuál ejercicio de derechos? Puede ser cualquiera, ¿no? Desde, por supuesto, los laborales, ¿no? En los que estamos inmersos, pero también pueden ser estos derechos sexuales y reproductivos, puede ser el derecho a la identidad, puede ser el derecho a la cultura, el derecho al deporte, a la educación, etcétera. O sea, puede ser cualquiera. Entonces, la violencia institucional no va solo sobre una serie de derechos, sino va sobre todos, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado. Y yo les decía hace un momento, cuando somos servidoras y servidores públicos, particularmente cuando estamos trabajando con temas tan abstractos, pero también tan sensibles como es el tema del acceso a la justicia, este tema de la violencia institucional todavía va a ser más señalado porque no se nos va a perdonar, porque somos la institución que tiene que ser garante de los derechos humanos. Entonces, dentro de nuestras instituciones no podemos estar ejerciendo este tipo de violencia y tenemos que cambiar como los paradigmas. Entonces,
Por eso yo les repito, más allá de conceptos y de lo que pueda significar esta violencia institucional, veamos cómo estamos trabajando al interior de nuestra institución para garantizar a las personas que están a nuestro alrededor que sean felices en su trabajo, que sean plenas y que puedan desarrollarse con todo el potencial que tienen. Y que si algo está faltando para el desarrollo de este potencial, ¿qué estamos haciendo también para impulsarles y para empujarles a que sean como mejores o a que estas malas prácticas no se lleven a cabo, etcétera, ¿no? O sea, no tiene que ver, esta parte sí no tiene que ver con un tema de recursos y de capacitación permanente y demás, o sí, pero tiene que ver más con a nivel interior cómo lo estoy trabajando y cómo es sumamente importante. Un buen amigo que es magistrado en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, recién llegó a esa Sala Superior, pues se tenía que entrevistar con las personas con las que iba a trabajar, porque pues finalmente el derecho a la permanencia y a tener esa antigüedad en el trabajo, pues siendo también un derecho humano laboral. Y no iba a llegar a despedir a las personas para traer un nuevo equipo, más bien lo que tenía que hacer era conocer al equipo con el que se iba a integrar y cómo iban a funcionar. Entonces, cuando empieza a entrevistar a las personas y todos estaban como muy nerviosos, nerviosas de qué nos va a preguntar, tengo listos mis expedientes, veamos, le voy a decir cómo son mis actividades, etcétera. Él empezaba preguntando, oye, ¿tú tienes familia? No, pues sí, tengo 2 hijos, supongamos, ¿no? Y estoy casado, ¿no? Ah, ¿y cuántas horas duermes? No, bueno, pues trato de dormir entre 4 o 5 horas porque pues como me llevo expedientes a la casa o algunas cosas que tengo pendientes, pues me pongo a leer, ¿no? O sea, yo creo que pensaba que mientras más exagerado fuera en decir que no convivía con la familia, que no dormía, que no descansaba, que no tenía vacaciones y demás, él iba a demostrar que iba a ser más eficiente en su trabajo, ¿no? Entonces, pues el magistrado que recién entraba, pues estaba muy preocupado porque decía, ah, caray, o sea, yo creo que yo estoy entrando a una sala, a una ponencia muy peculiar en donde la gente es muy infeliz y donde no se puede desarrollar plenamente, ¿no? Donde no hay una conciliación entre la vida personal, familiar y laboral. Entonces, tengo que corregir todas estas situaciones. Entonces, también veámoslo del otro lado, ¿no? O sea, veamos que la eficiencia no tiene que ver con los sacrificios de todo lo demás, sino que tiene que ver un sano equilibrio y eso va a permitir precisamente ambientes libres de violencia y de discriminación. Y que también nos va a permitir hacia el exterior pues hacer un gran trabajo porque va a ser congruente con lo que hacemos al interior, va a ser convincente con lo que estamos haciendo y que pues se va a reflejar, ¿no? Va a ser como una especie de espejo. ¿Qué podemos hacer desde el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México? Y grandes pasos han dado, ¿no? Tienen a sus comisiones de igualdad, tienen una dirección de derechos humanos con la que están trabajando y demás, pero me parece que sí hay que reforzar muchísimo, ¿no? Y se los digo porque, se los comentaba, no me es ajeno en la quinta visitaduría las quejas que de repente me llegan de servidoras y servidores públicos en el tribunal, ¿no? De operadoras y operadores jurídicos. Cuando nosotros trabajamos en estos 4 puntos cardinales, creo que es sumamente importante entender que el tema de la igualdad tiene que acompañarse de una institucionalidad y tiene que ser integral. Que el tema de la equidad tiene que formar parte de la institucionalidad y la integralidad. Que no podemos pensar en una institución si no es igualitaria. Y que no podemos pensar en lo integral si no es también equitativo, ¿no? Entonces, tenemos que pensar en esos 4 puntos cardinales y mirar hacia todo ello. Que tengamos un compromiso, yo les diría, este es un compromiso institucional, pero creo que también tendría que ser como personal de las magistradas, de los magistrados, de los jueces, de las juezas, de las consejeras, los consejeros y de toda la institución, de todo el personal que trabaja en esa institución, desde operadores jurídicos hasta administrativos, ¿no? Colocar a la igualdad y a la equidad de género como una prioridad institucional. Eso es clave como para poder lograrlo, ¿no?
articular esfuerzos de forma orgánica, integral y cohesionada, es decir, no trabajemos como de manera aislada, sino vayamos conjuntando el todo y entonces veamos hacia dónde tenemos que caminar. O sea, tampoco partimos de cero. Ustedes se han dicho muchísimo, ya se los digo, ¿no? Han estado implementando cuestiones y demás, pero que habrá que conjuntarlo y no hacerlo de manera aislada, ¿no? Promover la corresponsabilidad, la convivencia y el respeto tanto al interior del trabajo como al exterior del centro del trabajo, ¿no? Y trazar como un marco de referencia en donde la igualdad de género y la no discriminación sean parte del trabajo, ¿no? Yo siempre digo, hay mensajes subliminales, como cuando vamos al baño y dice, arroje el papel al cesto o al bote de basura, y entonces ya lo vemos y nos parece como irrelevante porque ya automáticamente lo hacemos, ¿no? Ya ni siquiera leemos el letrero. Entonces, si yo empiezo a poner letreros de este espacio, este pequeño escritorio en el que trabajo, este espacio es igualitario y este espacio es libre de discriminación y lo voy colocando en cada uno de los escritorios, les prometo que se lo van a interiorizar y entonces van a reflexionar sobre lo que hacen, ¿no? Digo, son ideas que se me ocurren como para que empecemos como a trabajar en esta sana convivencia y que no generemos una violencia institucional, ¿no? Y bueno, cuestiones como más de fondo y más creíbles que se tienen que fortalecer, porque les digo, sé que lo hacen, pero lo tenemos que fortalecer, es contar con una cultura institucional que tenga perspectiva de género, tener una gestión organizacional con perspectiva de género, condiciones de trabajo igualitarias como conocemos la justicia, ¿no? La justicia para los iguales y la justicia para los desiguales, ¿no? Es decir, ¿qué condiciones de trabajo igualitarias tenemos para las y los meritorios? ¿Qué condiciones de trabajo igualitarias tenemos para las y los proyectistas? ¿Qué condiciones igualitarias tenemos para las y los tienen que hacerse una diferenciación? Y la otra es, bueno, este ejercicio que hacen todavía todo el tiempo a través de estas conferencias, por ejemplo, y de la multitud de talleres en los que amablemente también la maestra Celia Marín Sasaki me ha invitado, ¿no? Los talleres en donde pues damos como todos estos temas de derechos humanos y género que pues no está todo escrito sobre piedra y todo es tan cambiante con los derechos humanos, son progresivos que tenemos que seguirlos trabajando, ¿no? Hacer una comunicación y difusión con lenguaje incluyente y tenemos de veras que tatuarnos que nuestro espacio tiene que ser un espacio libre de violencia y de discriminación, ¿no? Si nosotros trabajamos sobre todo esto, les garantizo que el tribunal va a ser un espacio que no pueda, que no pueda darse la violencia institucional, pero también que no va a permitir la violencia institucional y se lo va a creer, ¿no? Cuando lo trabajamos desde adentro, lo podemos trabajar muchísimo más fácil hacia afuera porque vamos a ser empáticos con quienes acceden con nosotros para acudir a que se realice justicia. Y la otra es, van a tener personas bien agradecidas y comprometidas trabajando con ustedes en equipo, ¿no? Tanto en la ponencia, espacio que ustedes me digan, ¿no? En la oficina de recursos humanos, etcétera, van a estar como bien comprometidos porque va a ser muy difícil quitarse esta camiseta, ¿no? Entonces, sé que es un poco difícil a una institución tan grande, pero si empezamos en espacios pequeños es sumamente posible, ¿no? Y yo quisiera terminar con ustedes con estas reflexiones que les dejaría de tarea para culminar mi participación y diálogo con ustedes, ¿no? ¿Cuántas horas efectivas trabajo? ¿No? No es lo mismo que yo llegue 15 horas a la oficina y ahí esté sentada, a que realmente cuántas horas logro concentrarme y sacar el trabajo que realmente tengo que realizar, ¿no? Perdón lo vulgar que va a sonar mi comentario, pero es decir, soy más efectivo mientras menos horas nalga hago, ¿no? Es decir, no por estar sentado estoy demostrando que trabajo más, ¿no? Es decir, ¿cuántas horas realmente puedo estar concentrada? ¿Qué me hace mejor operadora jurídica? Esta parte que les decía. Saco más asuntos, estudio más,
paso más proyectos, me quedo más horas en el juzgado. ¿Qué es realmente lo que me hace mejor? ¿No? ¿Qué es el trabajo de calidad? ¿No? No la cantidad, sino qué es el trabajo de calidad. ¿Cómo estamos equilibrando la carga de trabajo? ¿No? ¿Del trabajo o sigo pensando en el trabajo? ¿Cuántas horas duermo? ¿Y cómo se incentiva mi labor y mis ideas? Hasta con que me digan, gracias, te quedó muy bien este proyecto, es más que suficiente. O sea, no me tienen que dar un bono de puntualidad ni nada por el estilo, no me tienen que dar un estímulo económico. Con que me den la palmadita, ¿no? De salió súper tu trabajo, es sumamente satisfactorio porque entonces dices, ah, caray, creo que la jefa o el jefe volteó a verme y creo que parece que algo que hago aquí sí vale la pena y sí aporta, ¿no? La realidad es que aporta muchísimo para la sociedad, ¿no? O sea, lo que hago yo en el tribunal es sumamente importante para la sociedad, no solamente para las partes que están en conflicto, sino para la sociedad en general. Pues me voy con una última reflexión. Reconocer la violencia contra las mujeres como un delito y una violación a los derechos humanos es prioritario para que nosotros sigamos trabajando con todos estos temas. Felicito que hagan estas jornadas y estas conferencias para seguir reflexionando, mejorando y transformando el mundo. Muchísimas gracias a ustedes que me escucharon esta tarde. Y bueno, quedo abierta para lo que me digan ustedes. Muchas gracias, Nadia. Como siempre, muy brillante tu exposición. Sin duda que la perspectiva de género es la metodología que nos va a conducir a eliminar toda esa asimetría de poder, a eliminar esas violencias, a eliminar toda esa parte de discriminación a la cual pues estamos expuestos todas y todos los días en los lugares y en las instituciones. Desde luego que el tribunal tiene una función importantísima, de acuerdo contigo, hacia el interior del tribunal, pero también al exterior, porque es a quienes nos debemos. Tenemos que pensar siempre en las personas justiciables que acuden a nuestro tribunal a pedir ese acceso a la justicia, que como un derecho humano lo tenemos en la Constitución, en los tratados internacionales, y lo debemos tener aquí en nuestra mente, todas y todos. Por tu brillante participación, mil gracias, Nadia. Muchas gracias, siempre contamos contigo en talleres, en orientaciones, y me da muchísimo gusto que ahora estés en la visita de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Muchas gracias y también gracias a nombre del señor presidente, el magistrado doctor Rafael Guerra Álvarez, que gracias a él se hizo posible este ciclo de conferencias y visibilizar la postura del tribunal en contra de la violencia hacia las mujeres. Y él te manda un reconocimiento que te haremos llegar el día de mañana. Muchas gracias y que estés muy bien. Te mando un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. Muchas gracias. Gracias a todas y todos. Gracias. Muchas gracias, maestra Nadia Campos, por estas magníficas aportaciones que sin duda nos dejan con mucho aprendizaje y reflexión, no solo como servidores públicos, sino el público en general que vive estas violencias. Siempre hay que manifestarlas porque pues si no tenemos cifras, si no tenemos estadística, no podemos saber cómo vamos mejorando también la política pública que se puede implementar y este cambio también de actitud que debemos de tener y ser más sensibles ante las problemáticas que nos rodean. Agradecemos también a todos los integrantes de la Comisión de Igualdad de Género, del Pleno de Magistradas, Magistrados, Jueces y Juezas, y al público en general que nos sintonizó en esta conferencia. No olviden consultar el calendario de conferencias, aún nos faltan algunas, concluimos el 10 de diciembre. Busquen Poder Judicial Naranja unido en contra de las violencias a las mujeres para que nos sintonicen en las siguientes conferencias que aún nos faltan. Muchas gracias, maestra Nadia. Estamos compartiendo esta conferencia en próximos minutos por YouTube y seguimos en contacto. Gracias. Gracias. Hasta luego.